tienen que familiarizarse, ya, que probablemente vengan en el examen, ¿no? Algunos términos muy precisos de esta clase, ¿ya? El título lleva malformación del desarrollo facial. Específicamente vamos a abordar lo que son maxilares, ¿ya? Maxilar superior, maxilar inferior. Bueno, esto es para recordar un poco la embriología, saber que el primer arco branquial es el que va a dar origen a los maxilares, tanto superior como inferior. En esta imagen miren cómo el tercio medio facial es un poco complejo su formación, ¿no? Ya que los dos lados laterales se van en la línea media para formar lo que vendría a ser la nariz final, ¿no? Es por eso que cuando existen lesiones a este nivel, eh, ocurre pues lo del labio leporino para el oído, ¿no? Recuerden que a las 7 séptimas semanas se van formando, a la 10ª semana van a ver cómo debió sellar lo que es el tercio medio facial. Y hay varias estructuras que van a intervenir en el desarrollo del maxilar superior y del inferior también, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aquí un corte sagital del maxilar superior. Identifican todos el corte sagital, ¿no? El perfil, ¿no? Perfil del maxilar superior, ¿no? Está la nariz, están los dientes, es como el perfil del maxilar superior. Se nota claramente, ¿verdad? Entonces quiero que vean la imagen, cómo es que de 0 a 1 año todavía no tenemos formado lo que vendría a ser el seno paranasal, ¿ya? Y que conforme van pasando los años, este se va agrandando y al agrandarse obviamente empuja las estructuras hacia abajo y hacia adelante, ¿no? Como lo vemos ahí. ¿Y cómo es que este proceso de agrandamiento del seno maxilar se da? Todo es por neumatización. Neumatización. Es como cuando inflamos una llanta, ¿no? Se va inflando y se va agrandando. Debido a las estructuras que tenemos en la cavidad nasal, el tabique y los cornetes, ingresa el aire y esto se va neumatizando y va creciendo, ¿ya? Eh, Obviamente cuando un niño tiene algún tipo de obstrucción, ya sea por tumoraciones, pólipos, adenoides, ¿no? Malformaciones del desarrollo, entonces hace de que este maxilar no crezca como debiera. Noten también que los primordios dentarios son los que van a erupcionar, ¿no? Hacia los primeros años de vida, ¿no? Para dar también espacio al seno maxilar. Más o menos ya en la adolescencia es cuando terminan de salir las piezas dentarias fijas y dejan más espacio, ¿verdad? Entonces se forma con mayor proyección lo que vendría a ser el seno maxilar. Entonces, seno maxilar, piezas dentarias, ¿no? Otra estructura importante que interviene en el crecimiento del maxilar es el cuerpo del efenoides, ¿ya? El cuerpo del efenoides, porque tiene un desplazamiento, miren, hacia adelante y hacia abajo. Empuja la estructura. Aquí está. El cuerpo del efenoides tiene en su línea media esa parte amarilla que vemos ahí, que se llama la sincondrosis. La sincondrosis es el lugar donde las células proliferan y van a hacer que el crecimiento sea hacia adelante y hacia abajo, incluso hacia atrás también para lo que es el maxilar inferior. Entonces el cuerpo del efenoides es muy importante en lo que vendría a ser el crecimiento también del maxilar superior. Otras estructuras como cavidad nasal, cornetes, tabique también interfieren en el crecimiento del maxilar. Incluso a veces tenemos pacientes de que tienen una desviación marcada del tabique nasal y sin haber tenido algún antecedente, un traumatismo, un golpe, ¿verdad?
Lo que pasa es que a veces el tabique crece más aceleradamente que el maxilar mismo y al no tener ¿cómo le digo? Un espacio donde poder crecer, este se dobla, pues, ¿no? Se dobla, busca cómo acomodarse y por eso es que se produce la desviación del tabique, sin haber tenido ningún trauma. Es porque el tabique crece más que el maxilar. La órbita. La órbita también es otra estructura que es muy importante, ¿no? Tanto la órbita, el cono orbitario, como el globo ocular y todas sus partes, al ser un órgano dinámico, hacen que estas estructuras también empujen el maxilar y crezcan. Pacientes que por algún motivo, accidentes, malformaciones congénitas, no tienen globo ocular de un lado, el maxilar generalmente también es hipotrófico, o sea, viene en conjunto. De igual manera, ahí notamos otra vez el seno maxilar, que al ser primer año todavía no está formado, para que posteriormente se vaya creciendo y también las piezas dentarias vayan erosionando y dejar más espacio, ¿no? Entonces son diferentes estructuras que van a intervenir en este crecimiento, ¿no? De igual manera en la mandíbula, dijimos que el cuerpo de los efenoides también interfiere en el crecimiento de la mandíbula y en forma de boomerang, ¿no? Así en forma de boomerang hace que este crezca hacia adelante y hacia abajo. De esa manera se crea en 1972 por Ricketts un punto, vamos a decir así, que va a derivar dos ejes. ¿Ya? El punto XY, que me va a delimitar dos ejes, el eje condilar y el eje mandibular, o el eje del cuerpo mandibular. De esta manera yo puedo identificar dónde se va dando el problema. Y de esa manera puedo accionar, ¿verdad? Recuerden que hay dispositivos mecánicos que podrían servirme para yo intervenir en la etapa de crecimiento y poder hacer que el maxilar inferior crezca más, ¿no? Podría ayudarme a que crezca más o que agarre más espacio para que pueda también las piezas dentarias salir como deben ser. Ok, entonces recuerden el eje condilar, el eje mandibular, el punto XY como reparo. La lactancia, hay estudios al respecto que la lactancia materna también es muy importante en el crecimiento de los maxilares y para todo, ¿no? Siempre nuestros profesores nos dicen que la lactancia materna exclusiva es lo primordial para la formación de un bebé en sus primeras etapas, tanto para su inmunidad, su formación, y no deja de serlo también para el crecimiento del maxilar. Si ustedes ven la imagen, el niño, el bebé está lactando, está ocupando toda su cavidad bucal con el pezón y la areola de la mamá, hace que empuje la lengua hacia arriba, hacia el paladar, ¿no? Respira por la nariz, creando neumatización, sus globos oculares están en movimiento, es todo un proceso, ¿verdad? Y hay estudios al respecto en que niños que no han tenido lactancia materna también tienen más posibilidad de desarrollar hipoplasia del maxilar superior. La etiología entonces es multifactorial, ¿ok? Cualquier alteración, ya sea endógena o exógena, que comprometa las estructuras que ya hemos estado señalando anteriormente, ¿no? Estas patologías causan disturbios, pues, ¿no? Anátomo-funcionales, no solamente en la parte estética, sino también en la funcionalidad, como vamos a ver ahorita. También existen malformaciones craneofaciales que representan aproximadamente un tercio de todas las malformaciones congénitas, ¿ya? Hay agentes teratógenos, ¿no? Y generalmente se dan en el primer trimestre. Si la paciente está gestando en el primer trimestre, hay que tener mucho cuidado con lo que consumen porque pueden ser sustancias teratógenas que pueden alterar el desarrollo de los maxilares. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas, el alcohol, fenitoína, que se utiliza para las convulsiones, el ácido retinoico, muy utilizado en el tratamiento del acné, por ejemplo, radiaciones, infecciones maternas como toxoplasmosis, rubiola, ¿no?
¿Qué cosa es una oclusión? La oclusión, superposición o coincidencia. O sea, ¿cómo debe coincidir el diente superior con el inferior? Esto es muy importante, ¿ya? Porque ustedes como médicos generales, ¿qué van a hacer? Deben manejar estos términos para que conozcan qué es lo que está pasando con el paciente y poder actuar rápidamente, ¿no? El overbite, el overbite es la situación del diente superior con el inferior con respecto a la línea vertical, ¿ya? O sea, quiere decir cuánto el diente superior va a ocluir o a tapar el diente inferior, ¿verdad? Como lo ven ahí, debería ser más o menos 3-4 milímetros. Y el overjet es la distancia horizontal que debe haber entre uno y el otro. Si ustedes ven la imagen de la derecha, no es una imagen normal, es una imagen alterada, ¿verdad? Ese overjet está alterado, el de la imagen de la derecha. Debería ser como el dibujo de la izquierda, ¿no? Que tiene más o menos 2-4 milímetros, no más. En la imagen de la derecha hay una alteración, ahí probablemente hay más de 1 centímetro o casi 1 centímetro y vamos a ver a qué corresponde ese tipo de mordida, que es el objetivo de esta clase, que ustedes sepan tipos de mordida. Y los tipos de mordida los vamos a clasificar en 3. Según la clasificación de Ahn, la clase 1 es la normalidad. ¿Qué quiere decir? Que el diente superior ocluye al inferior con un buen overbite, un buen overjet. ¿Verdad? Dijimos que el overbite debería ser 2-3 milímetros o ocluir un 40%, no más de eso, si no sería una mordida profunda como la que vimos en la imagen anterior, ¿no? Clase 2, miren, esta clase 2 de Angle, parecida a la imagen que vimos anteriormente, ¿no? A esta, ¿verdad? Esa es una clase 2, ¿ya? La clase 2 quiere decir que quizás puede tener un buen overbite, pero el overjet está alterado, ¿verdad? Está muy separado. En esta imagen vemos que los dos están alterados porque el diente superior casi ocluye en su totalidad el diente inferior porque es una mordida profunda, ¿verdad? Clase 2, entonces la mandíbula está retrasada, ¿no? ¿Ya? Y la clase 3 es la ya conocida mandíbula protuida, ¿ya? Protusión de la mandíbula o lo que llamamos prognatismo. ¿Ya? No sé si han escuchado alguna vez del prognatismo, si conocemos algún amigo, familiar o algún paciente que tenga este problema del prognatismo, ¿ya? Que trae muchas consecuencias, ¿ya? Tanto estéticas como funcionales, y a veces no los tratamos hasta cuando el paciente ya es un adulto, ¿verdad? Aquí el overbite está invertido, ¿verdad? Dijimos que el diente superior debería ocluir al inferior y acá es al revés. Y ni qué hablar del overjet. Es una mala oclusión entonces, ¿verdad? ¿Y cómo hago para saber qué pasó aquí? Si el maxilar superior no creció como debiera o si el maxilar inferior creció demasiado. No, porque recuerden que también podríamos tener un pseudoprognatismo. El pseudoprognatismo es cuando el maxilar inferior crece lo que debe y el maxilar superior se queda. O sea, hay una hipoplasia del maxilar. Entonces, esto hace que parezca un prognatismo cuando no lo es. El prognatismo propiamente dicho es cuando la mandíbula crece demasiado. ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, vamos a llegar al diagnóstico pidiendo una placa cefalométrica, rayos X lateral digital cefalométrica. No es una placa de rayos X común y corriente cuando pedimos, ¿no? Lateral, boca abierta, boca cerrada, no. Esta es una radiografía cefalométrica lateral digital. Miren cómo el eje de la columna está perpendicular a un tutor que está en la parte de la frente, ¿no? O sea, eso es para que esté exactamente como queremos. Y en esta placa vemos diferentes estructuras que después se han dibujado encima de la placa, ¿no? Como son el esenoides, el cuerpo,
como son la mandíbula, el maxilar superior, la órbita, ¿no? La espina nasal, el nasium, y también vemos ahí una estructura de color más oscura que es la vía aérea propiamente dicha. Cuando un paciente, por ejemplo, es retrognatado, o sea, la mandíbula muy metida, la vía aérea va a estar alterada, el paciente va a tener una vía aérea muy pequeña, ¿ya? Entonces ahí vemos todas estas estructuras que al final nos van a servir para dar con el diagnóstico de qué es lo que ha pasado aquí, ¿ya? Después de realizar o pedir este tipo de placa, lo vamos a llevar a unas tablas, ¿no? Que son las tablas cefalométricas. Como verán, esta es la tabla de Ricketts, que es muy compleja, ¿verdad? Tiene varios planos, varios ángulos, puntos de referencia, que es algo más técnico, ¿no? Y se leen con esta tabla también, ¿no? Es algo más técnico, que eso no tenemos que saberlo, obviamente. Pero, por ejemplo, hay una cefalometría de Steiner, que es una de las más antiguas, y que nos sirven al menos para dar un diagnóstico rápido y preciso de lo que está ocurriendo. Yo trazo un punto a nivel de la silla turca, que es la letra S, ¿ya? La letra S. Otro punto lo trazo a nivel de el nacium, ¿ya? Donde nace la nariz, nacium, ¿no? Otro punto, que es el punto A, lo trazo a nivel de la espina nasal. Y después el punto B, que está por encima del pogonio del mentón, que vendría a ser para medir lo que es el crecimiento del maxilar inferior. Entonces, mis puntos S, N, A y B. ¿Ok? Hasta ahí estoy bien. Después de trazar esos puntos, voy a trazar líneas, ¿no? De la S a la N y a la A. Ese es el ángulo SNA, ¿verdad? SNA. Ese ángulo, según la tabla, debería estar en 82 grados, ¿ya? Si yo consigo determinar que este ángulo está en 82 grados, más o menos 1 o 2 grados, puedo decir que este crecimiento está bien. Y el otro ángulo es el ángulo SNB. Si dijimos que el diente superior debe ocluir el inferior, obviamente el ángulo SNB debe ser menor. Y acá la tabla lo dice, ¿no? 80 grados. Y con eso rápidamente vamos a llegar al diagnóstico. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Acá está, volvemos al prognatismo. Miren, el ángulo SNA está normal. Como dijimos en la tabla, 82 grados. O sea, el problema no es el maxilar superior. Sin embargo, el ángulo SNB está aumentado. Dijimos que debería ser 80, ¿verdad? Debe estar en 84, 83, 84. O sea, ha crecido mucho la mandíbula. El paciente tiene una mala oclusión dentaria, tipo de clasificación de ángulo 3. Hay una incompetencia labial, ¿no? No puede cerrar los labios, miren. Mordida abierta anterior. El overjet negativo. ¿Ya? Pero recuerden que el ángulo SNA suele ser normal en el prognatismo. El que está alterado es el ángulo SNB. ¿Ya? El tratamiento, bueno, es quirúrgico, ¿no? La técnica de Obergese, que es una osteotomía a nivel del ángulo mandibular. Nótense que ahí se respeta una estructura que ven ahí en el dibujo, que es color amarillito con celeste y rojo, que es el pedículo, ¿verdad? Ahí está el nervio dentario inferior. El quinto 3, el dentario inferior, que al salir por el agujero mentoniano se convierte en el nervio mentoniano. Miren, se puede dañar a nivel del ángulo si es que no tenemos cuidado al hacer la osteotomía y perder toda la sensibilidad de esa parte, ¿no? De los dientes, del labio. Los pacientes a veces se queman porque no sienten que la bebida está caliente, ¿ya? Entonces, esto es la técnica de Obergese, ¿ya? Vamos a hablar ahora sobre la micrognatia. Aquí ocurrió lo contrario al anterior. La mandíbula no creció lo que debía. Insuficiente desarrollo, dice la mandíbula hipoplásica, retrocluida. Tipo de mordida de Angle, tipo 2, ¿verdad? Tipo 2. Puede ser congénita
alteraciones del primer y segundo arco, como dijimos, también alteración genética como el síndrome de Naegel. Adquirida también por trauma, Romberg-Parry, y atrofia hemifacial progresiva también hay un diagnóstico que se asemeja a esto, ¿no? El diagnóstico cefalométrico, como lo hemos dicho, el tratamiento de la distracción mandibular. ¿Qué cosa es distracción mandibular? Ven la imagen superior derecha, este niño con un dispositivo externo, ¿no? Este es un distractor, que ahora tenemos distractores que se colocan de manera interna para que no se vea externamente mal, ¿verdad? Ni tampoco cause cicatrices a nivel externo. Ya los distractores actuales son más pequeños y van intraoral y se trata de un dispositivo que luego de hacer una osteotomía quirúrgica se coloca el dispositivo y diariamente yo lo activo en sentido de las, en sentido de las guías del reloj, activo el dispositivo para que éste se vaya separando y yo pueda ganar hueso poco a poco. Ese es un distractor osteogénico. Sin embargo, eso lo puedo hacer generalmente en niños, ¿no? Es con mayor frecuencia en niños. Cuando ya en pacientes adultos y el uso de distractores pues genera mucho tiempo, el paciente tiene que rápidamente volver a trabajar, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es la misma técnica del anterior, pero en este caso, en vez de retroceder la mandíbula, aquí la vamos a adelantar. De igual manera, una osteotomía de Verghese, cuidando el nervio dental inferior, adelantamos la mandíbula, lo llevamos a una mordida adecuada, ¿no? Y colocamos nuestras placas citonía de titanio. ¿Ok? Hablamos de la micrognatia, ahora vamos a hablar de la microgenia. Se parece el término, ¿verdad? Pero no son iguales. Y aquí vamos a encontrar por qué. Este tipo de mordida en la microgenia es una clasificación de ángulo tipo 1, o sea, buen overbite, buen overjet, una buena oclusión. Pero ¿qué pasa? El paciente se siente incómodo con su perfil, un desconfort con el perfil. Aparentemente porque no ha crecido mucho el mentón. No la mandíbula completamente, sino solo la parte del mentón. ¿Ya? Pero su oclusión, su mordida es la normal. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que debemos hacer es aumentar la proyección del mentón. Tenemos varias técnicas, ¿no? Desde implantes propios con su grasa, que se puede sacar un poco de grasa, se centrifuga, se prepara y se coloca en el mentón. Eso cuando quiero conseguir una proyección de menos de 5 milímetros, ¿no? Si estamos hablando que quiero conseguir una proyección de más de 5 milímetros, entonces debo usar otros dispositivos como son los implantes de silicona o la técnica que más se está utilizando en estos momentos, que es la osteotomía con avance y colocación de una placa de titanio. ¿Ya? Recuerden que al usar los implantes de silicona, ¿qué va a pasar? Que esto en contacto con el hueso lo remoldea y puede empeorar el problema haciéndolo, hundiéndolo. ¿Ya? Entonces, en vez de mejorar, estamos empeorando, ¿no? Por eso que no se usa mucho lo que son implantes de silicona. Ahora se acostumbra a usar más la otra técnica que es la osteotomía. Aquí estoy en el curso que hice de osteotomías, un Cadaver Lab, donde eh, realizamos osteotomías con doctores de toda Latinoamérica. Esa logística pues todavía nos falta aquí, ¿no? En Perú hacer Cadaver Labs prácticamente es muy, muy didáctico para los que vamos a hacer este tipo de especialidad. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Si no, para pasar a la siguiente. Ok, vamos a pasar a la siguiente que es... acá está. Tumores ontogénicos y cáncer de seno maxilar. Cavidad nasal y seno paranasal. Ok.
Primero vamos con quistes y tumores odontogénicos. De igual manera, la currícula nos pide que sepamos qué quistes se presentan con mayor frecuencia a nivel de los maxilares como consecuencia de una pieza dentaria, ¿no? Creo que hasta ahora ustedes que lo escuchan por primera vez no sabían que se podría producir esto. Entonces, hoy día es de importancia que ustedes sepan que cualquier estructura que hay en el maxilar podría dar origen a un tumor, quiste, hasta una simple pieza dentaria, ¿verdad? Porque si ustedes buscan esta clasificación de los tumores odontogénicos del 2017, hay una infinidad de tumores y quistes odontogénicos de origen odontogénico. Pero la currícula nos pide que hablemos de los más frecuentes. Y está bien que nos pida hablar de los más frecuentes porque este es un tema más técnico para especialistas. Y también tenemos que saber que la clínica, prácticamente los síntomas y los manejos de este tipo de patologías generalmente son las mismas, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos encontrar en un quiste o un tumor de origen odontogénico? Aumento de volumen a nivel de los maxilares, ¿verdad? Que probablemente esté muy cerca a una pieza dental. Dolor, pérdida de la calidad del hueso, ¿no? De la tabla interna o externa, ¿no? Podría haber maloclusión también debido a que el diente es desplazado, ¿no? Falta de dientes, piezas dentarias, de repente no han salido bien. Y el tratamiento generalmente es la exéresis del tumor, del quiste, con la pieza dentaria comprometida, ¿no? O sea, se repite para todo lo mismo. Cuando enviamos el tumor o el quiste a patología recién nos va a decir qué tipo de tumor odontogénico es, pero al final todo es lo mismo, aumento de volumen, alteración con una pieza dentaria y el tratamiento es exéresis, ¿verdad? Por eso es que no es necesario que hablemos pues de cada uno de ellos. Miren aquí la embriología de un diente, cómo se forma. Miren todas las estructuras que intervienen en el crecimiento de una pieza dentaria, ¿no? Si nos ponemos a analizar cada una de esas piezas, imagínense, o sea, no teníamos conocimiento que habían tantas partes en un diente, ¿no? Pero sí, hay ligamentos periodontales, el alveolo dentario, la raíz, el cemento radicular, la corona, el esmalte, etcétera, que podría ocasionar cualquier tipo de estas células un tumor o un quiste, ¿ya? Entonces vamos a empezar por el más frecuente. Primero vamos a hablar de quistes que se producen en el desarrollo. Y uno de los más frecuentes es el quiste dentígero o folicular, ¿ya? Como les dije, generalmente esto se da en los maxilares, todo siempre se da en el maxilar y está comprometiendo una pieza dentaria. Como lo ven en la imagen, aquí en la imagen inferior derecha, ven ahí el quiste que está señalado y está comprometiendo una pieza dentaria que está en posición horizontal, la pieza dentaria, ¿verdad? O sea, esa pieza no ha erosionado como debe ser. Y miren, lo importante que podemos identificar es que el quiste, en este caso, va a incluir a la pieza dentaria y específicamente a una parte de la pieza dentaria que es la corona, ¿ya? Si vemos aquí, en estas imágenes, también vemos lo mismo. El quiste está comprometiendo 3 piezas dentarias y tiene una pieza dentaria en medio, ¿verdad? Engloba una pieza dentaria entera, aparentemente una pieza que no salió, o una numeraria que queda ahí, y el quiste lo engloba en su totalidad, incluyendo la corona. En la imagen inferior izquierda también vemos que el quiste ocupa parte de la corona. Si ocupa parte de la corona, estamos hablando de un quiste dentígero o folicular, ¿ya? A diferencia de este de aquí, que es el queratoquiste odontogénico, llamado también quiste primordial. Miren, aquí se parece mucho al anterior, pero aquí no va a incluir la corona dentro de su estructura quística, ¿ya? Pueden hacer a través de la parte de la raíz lateral,
pero no va a incluir la corona dentro de su formación quística o tumoral. ¿Ya? Después la clínica, vuelvo a repetirles, es casi lo mismo y el tratamiento también, que es la exéresis de la pieza dentaria y del tumor. Ahora vamos a los quistes inflamatorios, que son también muy frecuentes en nuestra población, debido a que no tenemos una calidad de salud bucal adecuada, ¿verdad? Ustedes que van a rotar en hospitales periféricos van a darse cuenta que hay personas que tienen 30 años, de 30 a 40 años, y su cavidad oral es pésima, ¿verdad? Mala higiene, piezas dentarias rotas, ausencia de piezas dentarias, remanentes radiculares, picaduras muy profundas, o sea, pésimo, ¿no? Y bueno, esto produce inflamación y quistes inflamatorios, ¿no? Es el más frecuente, 60%. La etiología es persistencia de los restos de la formación de este diente. Y miren lo que dice aquí, posibilidad de malignización hacia cáncer epidermoide. ¿Entienden? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Ah, la inflamación crónica a la larga puede dar también displasia, metaplasia y una neoplasia, ¿no? Tumores odontogénicos, entonces, hablamos primero de los quistes, ahora vamos a hablar de los tumores más sólidos, que son el fibroma, que generalmente se da por daños debido al uso de dispositivos para limpiarse las piezas dentarias, o a veces utilizamos ganchos, utilizamos palitos, utilizamos cualquier cosa, lo metemos ahí para limpiarnos los dientes y nos hacemos daño y podemos ocasionar este tipo de fibroma, ¿ya? El cementoblastoma, miren, si yo veo esta imagen, ¿no? En la imagen superior, en la inferior derecha, un tumor sólido en la raíz del diente, rápidamente digo es un cementoblastoma, ¿no? Acordándome de la imagen también de la parte embriológica de donde se forma el cemento radicular, ¿no? Entonces, miren, cementoblastoma. Son estructuras más sólidas, en este caso tengo que sacar la pieza dentaria, incluyendo el tumor también, ¿no? El odontoma, también una estructura más sólida, ¿no? Regesi en el año 2004 identificó estos tumores, que son unos tumores de tipo mixto, dicen, ¿no? ¿Ya? Tejido epitelial y mesenquimatoso. Es el tumor odontogénico más frecuente, el odontoma. Tumor, acuérdense, el otro fue quiste. Y existe dos tipos, ¿no? El compuesto y el complejo. Recuerden que cuando hablamos también de neoplasias malignas, hablamos de la diferenciación, ¿no? Cuanto más se parece a la célula de origen, decimos que es bien diferenciado, y cuanto menos es pobremente diferenciado. Aquí se parece un poco, siendo un tumor benigno. El compuesto se dice que más o menos todavía mantiene la estructura de la célula de origen. En cambio, el complejo son elementos que se encuentran en forma desordenada, ¿no? Ubicados usualmente en el sector posterior de la mandíbula, ¿ya? El complejo es incluso de mal pronóstico también. La etiología relacionada a los restos paradentales, como todos los tumores odontogénicos que hemos visto, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Enucleación, sacar. Y aquí vamos a hablar de el último tumor o quiste que se da en la mandíbula, que es un tumor, un quiste muy temido por nosotros en la práctica clínica porque destruye mucho las piezas dentarias y la mandíbula, que es el ameloblastoma. El ameloblastoma es una neoplasia localmente agresiva, ¿ya? Tiene un amplio espectro, dice, de patrones como lo vamos a ver ahorita. El ameloblastoma es un tumor benigno, sin embargo, tiene un comportamiento medio agresivo, como si fuera maligno, ¿no? Se presenta a cuarta, quinta década de vida, no hay predilección por el resto, incluso también se puede presentar en los canes, ¿no? En los perros. El 80% se presenta en la mandíbula, el 20% en el maxilar superior, y cuando se presenta en el maxilar superior es mal pronóstico debido a que está muy, muy pegado a lo que es la base cráneo. ¿Ya? Recuerden, la clínica siempre es lo mismo, aumento de volumen, vestibular lingual, ruptura de la pared ósea, no, a veces hay ulceración. Es importante saber que la ameloblastoma a veces también ocupa lo que es partes blandas, ¿ya? Mucosa incluso.
Y aquí están los tipos, miren. Uniquístico, como la imagen inferior izquierda, un solo quiste compromete varias piezas dentarias, ¿ya? Puede ser intraluminal, luminal, mural o intramural, dicen, ¿no? O sea, dentro de la mandíbula puede salir, incluso puede ocupar más dientes, comprometer más dientes. Sólido multiquístico, lo vemos ahí en la imagen, ahí está la imagen con varios quistes, ¿no? En uno solo, ¿no? Compromete casi gran parte de la mandíbula. Tenemos el extraóseo periférico, como les dije, también ocupa, interviene, perdón, o va a interferir en lo que es la mucosa, ¿no? Las encías, ¿no? Se sale de la mandíbula. Y después tenemos la variante más temida, que es el demoplástico. El demoplástico que tiene mal pronóstico porque altamente recidivante y tenemos que muchas veces sacar la mandíbula en bloque, como si fuera una neoplasia maligna. Miren lo que dice ahí en rojo, el 95% de la recurrencia se ve dentro de los primeros 5 años. O sea, esto se puede tratar como si fuera un tumor maligno. Aunque el 50% aparecen dentro del primer año, por eso es que tenemos que seguirlo bien el primer año de vida, ¿ya? Ahora vamos a hablar del siguiente tema, que son las neoplasias malignas del maxilar superior y cavidad nasal y senos paranasales como tal. Como dije en un inicio, cualquier estructura en el maxilar superior puede dar origen a un tumor, ya sea benigno o maligno. Recordar que en maxilar superior, cavidad nasal, senos paranasales, el epitelio más frecuente es el carcinoma epidermoide, ¿verdad? El carcinoma epidermoide. Entonces, si estamos hablando de una mucosa schneideriana, ¿no? Del epitelio escamoso, el más frecuente es el carcinoma epidermoide. Pero también tenemos estructuras como glándulas salivales menores, ¿verdad? En todo el tracto aéreo digestivo superior. Recordar que cuando se trata de un tumor maligno de glándula salival mayor, ya estamos, o menor, estamos hablando del mucoepidermoide, carcinoma mucoepidermoide, ya no sería el espinoso, ¿ya? Si hablamos de tigema neuroendocrino, estamos hablando del neuroblastoma olfatorio. Si hablamos de neoplasias mesenquimatosas, como hueso, cartílago, músculo, estamos hablando de los sarcomas, ¿ya? Si hablamos de los ganglios, estamos hablando de linfomas. O sea, son diferentes neoplasias malignas para cada tipo de tejido, ¿verdad? ¿Cuál es lo más frecuente en cavidad nasal y senos paranasales? Sigue siendo la cabeza siempre el carcinoma epidermoide, ¿ya? Carcinoma epidermoide. Y la ubicación más frecuente es la cavidad nasal, ¿no? La cavidad nasal es el sitio más frecuente para este tipo de tumores. ¿Cuál es la etiología? Podría ser tabaco, preexistencia de papiloma invertido, dicen, 10% de los papilomas invertidos ya tienen un carcinoma in situ. Algunos químicos utilizados, por ejemplo, el níquel, que se utiliza para eh, el tratamiento de materiales de acero inoxidable, el gas mostaza que se utilizó en la Primera Guerra Mundial, químicos en procesamiento de cuero, polvo de madera también, causante de este tipo de tumoraciones. Cuando hablamos de la clínica, de los síntomas, tenemos la mala, noticia de decir que estos pacientes generalmente llegan en estadios muy avanzados. ¿Y por qué? Porque la cavidad nasal y los senos paranasales son estructuras muy grandes, ¿verdad? Dan espacio a que el tumor probablemente en sus primeras etapas pase desapercibido, ¿no? Porque si el paciente va al hospital, a la clínica o a donde nosotros estemos atendiendo, y va a llegar con un signo que es muy frecuente, ¿no? Que es la obstrucción nasal. No veo una obstrucción nasal, ¿no? Puede ser por gripe, por hipertrofia de cornetes, alergia, desviación de tabique. No le damos mucha importancia muchas veces. Ese es el problema. Si tengo un paciente que a pesar de que yo le he dado tratamiento, lo tengo que volver a citar para ver cómo va. Si veo que el paciente, aparte de la obstrucción nasal, empieza a tener epistaxis, sangrados, que a pesar de que yo he cauterizado y todo, sigue sangrando, tengo que ya ir más allá y de repente pedirle una endoscopía nasal, ¿no? Una endoscopía nasal para ver un poco más atrás y de repente detectar si tiene otro problema como un tumor maligno.
¿ya? Eso es lo que deberíamos hacer, pero muchas veces en la práctica clínica no pasa, ¿no? Y vienen con un tumor en un estadio ya un poco más avanzado, como lo ven ahí en la tabla, en las barras, ¿no? Es un estudio realizado en memoria en el año 2012. Eh, Hay otras cosas como proptosis, diplopía, etrismo que se dan en etapas muy avanzadas. Proptosis porque recuerden que el tumor cuando está en el seno paranasal, el techo del seno paranasal es el piso de la órbita. Si el tumor invade este techo, que es una lámina muy delgada, va a entrar al globo ocular y va a empujarlo hacia adelante, por eso produce proptosis. Igualmente diplopía, ¿no? Porque está empujando el globo ocular. ¿Qué cosa es trismus? El trismus es la limitación a la apertura bucal por inflamación de los músculos masticatorios. Esta inflamación de los músculos masticatorios puede ser por un golpe, puede ser por una fractura, podría deberse también a una infección, ¿no? Material purulento, y también podría deberse a factores tumorales, ¿no? Que hace que se inflame y obviamente los músculos no podría aperturar muy bien la boca. Anosmia, cacosmia por compromiso ya de la vía olfatoria. Hipoacusia, otitis media serosa. Recuerden que en la nasofaringe hay una estructura que comunica con el oído interno, con el oído medio, que es la trompa de Eustaquio. ¿Ya? La trompa de Eustaquio se obstruye y produce también hipoacusia o hay veces otitis media serosa, ¿no? Adenopatía cervical también es un signo muy frecuente. Esto quiere decir que el paciente ya probablemente está con metástasis a los ganglios. El diagnóstico, una buena historia clínica, una anamnesis, examen físico, endoscopía nasal, vuelvo a repetir, y si ven algún tipo de tumor o alguna lesión media sospechosa, rápidamente hay que hacerle una biopsia incisional. La tomografía me va a servir para varias cosas, ¿ya? Me va a servir primero para diagnosticar, obviamente, la presencia de una tumoración. También me va a servir para el planeamiento quirúrgico, ¿no? Como voy a hacer mi maxilectomía, como vamos a ver ahorita más adelante. Y por último, también me va a servir para ver el pronóstico. ¿De qué manera? Ogren identificó un punto, ¿no? El canto interno y otro punto a nivel del ángulo mandibular. Trazó una línea y identificó los tumores anteroinferiores y los tumores posterosuperiores. Los tumores que están posterosuperiores eran de mal pronóstico o son de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque están más pegados a base de cráneo, a diferencia de los anteroinferiores. ¿Ya? Entonces la línea de Ogren me sirve también para medir pronóstico. Otras imágenes que me pueden ayudar: resonancia magnética para ver compromiso de partes blandas, ecografía para ver ganglios en el cuello, angiografía siempre y cuando el tumor ha invadido estructuras como vasos sanguíneos, ¿no? PET scan cuando hay estructuras que no las veo bien en tomografía o son muy pequeñas o ya estamos hablando de una recurrencia o metástasis, ¿ya? Tratamiento, las osteotomías, pues, ¿no? Las famosas maxilectomías. Antiguamente las maxilectomías eran más radicales, ¿no? Sacábamos media cara prácticamente. Actualmente son más conservadoras debido a que nosotros tratamos de darle una calidad de vida al paciente que podría tener este tipo de patología, ¿no? ¿De qué me sirve ser muy agresivo si el paciente va a tener mismo pronóstico de sobrevida y de recurrencia a 5 años? ¿No? ¿Por qué ser tan agresivo si tiene el mismo pronóstico? Entonces mejor soy más selectivo y no creo tanta morbilidad en el paciente que desea vivir pues de manera adecuada, ¿no? Calidad de vida, lo que llamamos, ¿ya? Entonces divido el maxilar superior en tres estructuras, que son la supraestructura, pegada a la órbita, la mesoestructura, que es pegada al tabique, a los cornetes, y la infraestructura, que es pegada a la encía, ¿ya? De esa manera, con la tomografía identifico este tumor, hasta dónde ha abarcado, y veo mi plan para sacar la estructura que esté comprometida. La incisión de Weber-Ferguson, que es una incisión subciliar pegada a la ala nasal, y de ahí me dirijo hacia el labio, la línea media, y de esa manera tengo una exposición de todo el maxilar superior, como ven ahí en la imagen, ¿no? De esa manera yo planifico si hago mi maxilectomía de la infraestructura, de la supra o de la mesoestructura, o una maxilectomía total, ¿ya? La reconstrucción puede ser con colgajos locales,
¿no? O también colgajo libre, que quiere decir que saco un tejido de otra parte del cuerpo vascularizado con vena y arteria y lo llevo a la parte donde está el defecto y lo uno a las arterias y venas de esa zona para que el tejido viva y pueda utilizarse como una reconstrucción. ¿Ya? También tengo la posibilidad de usar este tipo de dispositivos que son obturadores. ¿Ya? Obviamente, si yo saco la infraestructura, que es la encía con todo lo que es el piso del maxilar, voy a crear una comunicación entre la cavidad oral y la cavidad nasal, ¿verdad? Tendría que utilizar, ¿qué ocasiona ahí? Una insuficiencia palatina, que quiere decir que el paciente cuando coma se va a pasar la comida hacia la nariz, le va a salir por la nariz, se puede aspirar. El paciente tampoco se le entiende mucho porque es como un paciente fisurado, ¿no? La voz está alterada porque tiene esa comunicación. Entonces utilizamos este tipo de dispositivos que son los obturadores, que lo hacen los rehabilitadores orales y que trabajamos en conjunto con ellos, le hacen una planificación y le colocan su obturador luego de la resección de nosotros. Al principio le ponen un obturador que es temporal para que después de la radioterapia, después de que el tejido también ha cicatrizado, le ponen un obturador que es ya el definitivo. Otros tratamientos coadyuvantes tenemos radioterapia, quimioterapia y actualmente también biológicos. El pronóstico es inversamente proporcional al estadio, ¿no? A mayor estadio, peor es el pronóstico. Sobre todo de sobrevida y de recurrencia en los primeros 5 años de vida. ¿Ya? Factor pronóstico, les dije, la línea de Oren, recuerden, posterior superior, son más propensos a ir mal porque están pegados a la base del cráneo. La invasión de estructuras como la órbita, la base del cráneo, apófisis pterigoide, fosa intertemporal son de mal pronóstico. Extensión extranodal también es un factor de mal pronóstico. La diferenciación del tumor, ¿no? Pobremente diferenciado es de mal pronóstico. Y si hay una recidiva local o regional, dentro del primer año también es un factor de mal pronóstico. Aquí estoy con el doctor Shah en sus clínicas, le llaman ellos, que son sus consultas. El doctor Shah es una eminencia en lo que es cabeza y cuello. Siempre recomiendo su libro para que lo lean porque es muy didáctico. La cuarta edición creo que está liberada ya en el internet y que es una que los pide en la currícula de la universidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces vamos a terminar con traumatismos y fracturas, ¿ya? Ok, traumatismos y fracturas. Esta es la última clase de la tarde-noche, ¿ya? Que es una patología que vemos mucho en el hospital de policía debido a que atendemos a muchos pacientes policiales, ¿no? Que están siempre propensos a sufrir alguna agresión, alguna intervención o motorizados que sufren accidentes, ¿no? Entonces, vemos mucho de este tema en nuestro hospital. Recordar que la fractura del macizo facial es producto de una sobrecarga de energía, pues, ¿no? La energía, ¿no? Es algo mecánico que supera la fuerza del hueso y lo rompe, ¿no? ¿Ya? Interrupción del flujo sanguíneo, tanto en el hueso como en el tejido blando. Recuerden que de acuerdo al grado del traumatismo también puede dañar partes blandas, como vamos a ver, ¿ya? Si ustedes ven esta imagen de este macizo facial, ven que tiene unas líneas verticales, ¿verdad? Justamente con sus compañeros en la práctica estábamos viendo esto, que toda estructura debería o tiene pilares, ¿no? O lo que llamamos frecuentemente columnas, ¿ya? Por ejemplo, la habitación donde se encuentran ustedes sentados tiene columnas que hacen de que esta estructura sostenga un techo y no se caiga, ¿verdad? No se derrumbe. De igual manera, el macizo facial también tiene estructuras que van a ser las
columnas o los arbotantes o los pilares que van a sostener el macizo facial. En este caso, son las líneas que ven ahí en sentido vertical. Si vemos qué huesos están comprometidos esos pilares, vemos que tenemos ahí el pilar frontomalar, ¿no? Frontomalar, el que está a la línea izquierda. De ahí tenemos en la línea media el pilar frontonasal, ¿no? Ahí pegado a él tenemos el pilar nasomaxilar, la nariz y el maxilar. Y después un poco lateral tenemos, que está como que medio oblicuo, el pilar maxilomalar. Se une el maxilar y el malar y forma el pilar maxilomalar, que también es bilateral. Y por último, en el tercio medio, que es la mandíbula, tenemos la rama ascendente mandibular como un pilar vertical. Así como hay pilares verticales, también hay pilares horizontales. Y los vemos reflejados en estas flechas que están aquí en sentido horizontal. El reborde orbitario superior es un pilar, el reborde orbitario inferior, otro pilar, el arco cigomático y el cuerpo mandibular es el pilar. La causa del traumatismo y las fracturas en nuestra población sigue siendo los accidentes de tránsito con más frecuencia, ¿verdad? Recuerden que en nuestro hospital también es mucho la parte operativa del personal que tenemos. Bueno, la fractura maxilofacial se define como la ruptura de la continuidad ósea, pues, ¿no? Localizada en el esqueleto facial, ¿ya? Eso es una definición que es lógica, pues, ¿no? Primero quiero ir a esta imagen de acá, ¿ya? Vamos a ver las fracturas y las vamos a ir clasificando de acuerdo a su presentación. Quiero que vean esta imagen, este señor. Si me llega así a la emergencia, yo lo veo y digo, bueno, no está tan hinchado, ¿verdad? Tiene un poquito el ojo izquierdo hinchado, el derecho también está medio abierto, tiene una herida frontal. Puede ser que lo vea así y diga, no tiene gran cosa el señor, ¿no? No tiene gran cosa. Sin embargo, vamos a ver. ¿Es una fractura abierta o cerrada? Sería abierta, ¿verdad? Expuesta, porque ha tenido un corte a nivel frontal, con exposición probablemente del hueso. Simple con minuta, ahorita vamos a hacer la tomografía, yo hago mis exámenes físicos, desplazada o no desplazada, también no puedo como que verla mucho así, y estables, inestables, sí lo puedo comprobar mediante la palpación y la manipulación de las estructuras. Por ejemplo, si con una mano yo sostengo la frente y con la otra la arcada dentaria superior y lo muevo, voy a sentir que se mueve en su totalidad. Eso quiere decir que tiene una fractura inestable, desplazada y probablemente con minuta, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a pedir? Una tomografía. Y miren lo que encuentro en la tomografía. Miren, prácticamente el señor se ha fracturado todos los pilares que acabamos de hablar hace un ratito, ¿no? Tenemos ahí pilar frontomalar bilateral, está roto. Frontonasal bilateral, está roto. Reborde orbital inferior, bilateral, roto. Maxilomalar bilateral, roto. Naso maxilar bilateral, roto. Miren cuántos pilares. El arco cigomático del lado izquierdo, roto. Miren cuántos pilares hay que restaurar en este señor. ¿Ya? Bueno, podemos dividir el esqueleto facial entonces en tercio superior, medio e inferior. Y de acuerdo a eso, ir viendo las fracturas. Recordar que en el tercio superior, la fractura frontal, recordar que el hueso frontal tiene un seno, que es el seno frontal, y que tiene dos capas, una capa externa y una capa interna que está en contigüidad ¿con quién? Con el cerebro, con las meninges. Mucho cuidado porque una lesión de la tabla interna puede dañar la meninge e incluso podría haber fuga de líquido cefalorraquídeo. Cuando levantamos el colgajo, en este caso es un corte coronal que se ha llevado hacia adelante, vemos la tabla externa fracturada, pero no podemos ver la tabla interna. Solo la vamos a ver en la tomografía, como vemos en la imagen superior derecha, ¿no? En un corte axial podemos ver que la tabla interna también está fracturada y tenemos que tener cuidado con la salida del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? La fractura nasal es una de las más frecuentes.
Sin embargo, es un poco difícil de diagnosticar, a menos de que tenga una placa, debido a que rápidamente se dematiza, ¿no? Se dematiza rápido. Fracturas orbitarias, volvemos al mismo señor de la diapositiva anterior. Cuando a este señor le pedimos que mire hacia arriba, el ojo izquierdo sube con normalidad, pero miren el ojo derecho, se queda atrapado. Este signo nos dice claramente que este señor probablemente tenga fractura del piso de la órbita. No confundan reborde orbitario inferior, que es un pilar, con el piso de la órbita. Recuerden que la órbita es como un cono helado, ¿no? Un cono orbitario. Y el piso es el que se rompe y hace de que las estructuras como los músculos y la grasa preorbitaria se meta ahí, queda atrapada, entonces el globo ocular no se mueve. Entonces este señor tendrá ¿qué cosa? Diplopía. Va a haber doble. ¿Qué hacemos para corregir eso? Colocamos estas placas de titanio, que son como unas mallas muy delgadas, que se colocan con una incisión subciliar y se colocan debajo del globo ocular para evitar de que el tejido caiga en ese hueco que se va a hacer entre la órbita y el maxilar superior, ¿no? O sea, el seno maxilar. Ahí está, la malla colocada, acá está el señor, ya se corrigió la altura, ¿no? Y también se ha corregido la diplopía. Las fracturas del complejo naso-órbito-etmoidal son un tipo de fractura más compleja de corregir, debido a que muchas veces colapsan las celdillas etmoidales y estas, al ser tan delgadas y tan finas, son difíciles de reducir en su totalidad. ¿Ya? Tenemos un signo muy importante en las fracturas naso-órbito-etmoidales, que es el telecanto traumático. ¿Qué cosa es el telecanto traumático? Es el aumento en la distancia intercantal, ¿no? De un canto interno al otro un canto interno, el diámetro está aumentado, ¿ya? Corrección de pilares, frontonasal, reborde orbital inferior y nasomaxilar en los traumatismos o fracturas naso-órbito-etmoidales. De hueso cigomático. Aquí hay un signo clínico muy importante que estuvimos hablando hace un momento, que es el trismus, ¿verdad? La limitación para la apertura bucal, que en este caso sería más por atrapamiento del hueso, ¿ya? Porque va a tener contacto prematuro la apófisis pterigoides cuando el paciente abra la boca. También a procesos inflamatorios de los músculos debido al trauma, ¿no? Pero es más por una parte mecánica. Si ustedes ven en la imagen de la derecha, ven ahí dos estructuras medias ovaladas, eso vendría a ser el cóndilo. Recuerden que el cóndilo de la mandíbula es una apófisis, ¿verdad? Pero también tiene otra apófisis, que es la apófisis coronoide, que va un poco más abajo que el cóndilo y paralelo a él. Entonces, al momento de que el cóndilo baja y se va hacia adelante cuando aperturamos la boca, el coronoide también. Pero si el arco cigomático está descendido, cuando este baje va a chocar. Y si choca, no vamos a poder abrir la boca. Entonces, esto es quirúrgico netamente. Tenemos que levantar ese arco para que pueda pasar el coronoide con libertad y el paciente pueda aperturar la boca. Dos técnicas para este tipo de fractura es la técnica de Gillies, que es hacer una incisión a nivel temporal, buscar el músculo temporal, ir a su fascia profunda, entrar por detrás de la fascia profunda hasta el arco cigomático y levantarlo. Esa es la técnica de Gillies. Y la técnica de King, que es entrar de la misma manera por el vestíbulo del maxilar superior y entrar por debajo del arco cigomático y levantarlo. La técnica de King, ¿ya? La técnica de King. Ahora vamos a hablar sobre las famosas clasificación de Lefort. Una clasificación que ya está en desuso, no suele utilizarse ya en las facturas, en los diagnósticos, pero siempre nos sirve de referencia para más o menos nosotros darnos una idea del planeamiento que vamos a hacer para restaurar los pilares. La fractura de Lefort 1, que incluso comentándole a sus compañeros, también los cabeza y cuello la realizamos de manera terapéutica. Cuando queremos, por ejemplo, adelantar el maxilar superior que ha crecido en forma hipoplásica, no ha crecido, lo rompemos, el maxilar superior, un Lefort 1, y hacemos que lo adelantamos, ¿ya? También, por ejemplo, utilizamos esa Lefort 1 para tumores
de la cavidad nasal, ¿no? Cuando no se puede abordar de manera endoscópica o transpalatina, utilizamos ese tipo de osteotomía tipo LEFOR 1 y vamos a tener una exposición de toda la cavidad nasal para la resección de tumores, ¿ya? Entonces, la fractura LEFOR 1 no es otra cosa que un trazo de fractura a nivel de la arcada dentaria superior, como ven ahí, y va a comprometer algunos pilares que lo vamos a ver a continuación. La fractura LEFOR 2 es tipo piramidal, como ven en la imagen, ¿no? Una pirámide, ¿no? Va a comprometer también algunos pilares que ahorita los vamos a ver detenidamente. Y por último, la LEFOR 3, que es la disyunción craneofacial, que prácticamente se separa el tercio superior del tercio medio, ¿ya? La disyunción craneofacial, que también vamos a ver qué pilares compromete. Vamos al LEFOR 1 primero, entonces, arcada dentaria superior. ¿Qué pilares está comprometiendo? Dijimos maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral. Y ahí están, ven cómo están corregidos con las placas de titanio, que corrige el pilar maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral. Aquí hay una LEFOR 1 de nuestro paciente. Miren, no es una línea tipo la que vemos en el libro, pero sí está comprometiendo esos pilares que acabamos de mencionar. Maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral. Aquí están corregidos ya con las placas de titanio. Incluso se le ha colocado una férula para llevar a la mordida adecuada y de esa manera disminuir también la tensión a nivel del cóndilo, ¿verdad? De la articulación temporomandibular. LEFOR 2, dijimos que es la forma piramidal. ¿Qué pilares están comprometidos aquí? Frontonasal bilateral, maxilomalar bilateral y reborde orbitario inferior bilateral. Esos son los pilares que vamos a corregir en el LEFOR 2. El LEFOR 3, corrección de pilares frontonasal bilateral, frontomalar bilateral y arco cigomático bilateral. Esos son los pilares en el LEFOR 3. Cuando hablamos de fractura de mandíbula, tenemos que saber la parte de la mandíbula, pues, ¿no? Saber que la línea media de los incisivos es la sínfisis mandibular. Desde la línea media hasta el agujero mentoniano será la parasínfisis, tanto derecha e izquierda. Desde el agujero mentoniano hasta el ángulo mandibular es el cuerpo de la mandíbula y desde el ángulo hacia arriba tenemos la rama ascendente mandibular, el coronoides y la apófisis condilar, ¿ya? El cóndilo que va al ATM. En la mandíbula es importante decir que está traccionada por músculos muy potentes, como son el temporal, el macetero, los pterigoideos, ¿no? Los músculos masticatorios. Generalmente estas fracturas son desplazadas, son inestables y necesitamos placas de titanio muy fuertes para corregir o para sostener esta fuerza muscular. Incluso tenemos que utilizar algunos dispositivos de fijación intermaxilar para que llevar a la mordida adecuada y esto fijarlos durante por lo menos 8 semanas, que es el tiempo que toma en darse la osteosíntesis, ¿ya? Así es la clínica, llegan los pacientes edematizados, este fue por herida de bala, miren cómo todo el malar está prácticamente destruido, ¿no? Con un minuto. A este señor también es un policía que lo agarraron allá en Arequipa, en Tía María, que tuvimos que viajar a Arequipa para operarlo, tuvo más de 30 fracturas, prácticamente todos los pilares destrozados. Y bueno, la evaluación clínica y radiografías también me ayudan si es que yo no tuviera la posibilidad de tener una tomografía, por ejemplo, ¿no? Y también podría pedir algún tipo de placa, si es que tuviera. Por ejemplo, si quiero ver arco cigomático, pido una incidencia en Hertz. Recuerden que Hertz me da una incidencia tipo corte axial. Si quiero ver cóndilos, pido una radiografía frontal, pero incidencia tone, ¿ya? Tone. La incidencia tone me va a dar una imagen muy clara de lo que vendrían a ser los cóndilos. Parece una tomografía en corte coronal, ¿no? Y si quiero ver mandíbula, puedo pedir una panorámica dental donde veo toda la mandíbula en todo su esplendor, ¿ya? Pero obviamente el gol estándar es la tomografía axial con ventana ósea y con reconstrucción. Porque no solamente nos va a servir para diagnosticar, sino también para planificar y hacer este tipo de maquetas, miren.
Estas maquetas en 3D nos permiten ver el defecto, incluso nos permiten moldear las placas y que nos sirvan de guía, ¿no? El tratamiento, pues, debe ser temprano, dentro de los primeros 15 días, recomendamos, ¿no? En una sola fase, tratar de hacer todas las lesiones que se han producido, tanto de tejidos blandos como de hueso. Hay que hacer exposiciones amplias para no tratar de ser muy conservadores y fallar en la reducción de la fractura. Las reducciones anatómicas hay que hacer lo más preciso posible. Tratar de reconstruir los pilares, las vigas, como dijimos. Preservar la vascularidad del hueso. Si que hubiera huesos que están sueltos, mejor es sacarlos porque pueden hacer secuestros óseos o osteomielitis. La fijación rígida, capaz de sostener la fuerza de los músculos, que estábamos hablando sobre todo en la mandíbula, y la recuperación funcional, que tiene que ser temprana, sobre todo cuando estamos hablando de fracturas del cóndilo, donde el paciente tiene que abrir y cerrar la boca. Complicaciones, como vemos aquí este paciente que tuvo una fractura de la hemicara derecha, operado en provincia, miren, vienen con toda esta colocación de material de osteosíntesis sobrecargado en el aire, expuesto, fístulas, exposición de material, mala oclusión dentaria, el paciente tenía una anquilosis, no abría ni cerraba, ¿no? O sea, tiene casi todas las complicaciones que podría tener, pues, ¿no? Infecciones de licencia de herida, exposición de material, fístulas, secuelas funcionales, antiestética, mala oclusión, limitación en la apertura oral, ¿no? Después de operado, logramos reconstruir el párpado superior, logramos quitar el material de que estaba sobrecargado, el paciente ahora ya abre la boca 4 centímetros, tiene una buena oclusión, la simetría facial la ha recuperado, ¿no? Con respecto a la que vino, miren cómo estaba totalmente asimétrico, el cóndilo estaba por debajo del arco cigomático, anquilosado, o sea, estaba pegado, tuvimos que refracturar eso y llevarlo a su ubicación natural. La anquilosis, ¿qué cosa es? Es la unión entre hueso y hueso. Se pega y ya no se mueve, ya no hay una articulación, se vuelve un solo hueso. Por eso es que el paciente no puede abrir ni cerrar la boca. ¿Quién puede vivir así, no? Fracturas por arma de fuego, miren cómo el arma de fuego puede llevarse todo el cuerpo mandibular prácticamente, ¿no? Necesitamos un injerto, se hace la tomografía, el planeamiento, el defecto, ¿no? Se saca cresta ilíaca, recuerden que podemos utilizar colgajos libres, ya sean pediculados o no pediculados, este es de cresta ilíaca, no pediculado, porque es menos de 5 centímetros el defecto. Se moldea, se lleva al planeamiento, ¿no? Como vemos aquí en la tomografía, que es una reconstrucción 3D, y después de horas de trabajo la placa nos ha servido como tutor y entra la cresta ilíaca y de esta manera queda el paciente ya con su hueso ahí en la mandíbula, el hueso que perdió, ¿no? Bueno, eso es todo con respecto a los temas que teníamos que tratar hoy. Por favor, si hay algún tipo de preguntas, me pueden decir las que quieran. ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Alguna pregunta? ¿Hola? Ya, entonces todo claro. Ya los dejo tranquilo para que estudien. Ya nos vemos con los chicos en la práctica. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego.